Buenos días, buenos días, sean bienvenidos. Bueno, estamos ahora por un canal nuevo, ¿no? En Instagram, estoy aquí en mi canal personal, en mi página personal, Sergio y Poliana. Y muchos se estarán preguntando, ¿no? ¿Por qué hice esos cambios? Yo estaba haciendo las lives por mi otro canal, por mi página profesional, Poliana Santos Oficial. Pero yo tengo dos audiencias. Yo tengo la audiencia de las personas que están en Brasil y tengo audiencia de las personas que están aquí. Yo vivo en España. Entonces, estaba un poco como hacía algunas lives en portugués, otras en español, en la misma página. Entonces la audiencia como que se confundía. Entonces yo decidí apartar, hacer solamente aquí las lives en español y en mi página profesional solamente en portugués, y serán lives direccionadas a la cura emocional. Porque soy psicoanalista, entonces ahí puedo hablar un poco más de mi trabajo, de cómo Dios ha trabajado en mi vida, cómo puedo ayudar a las personas a través de la cura emocional, de las emociones, como el Espíritu Santo, porque yo conecto siempre la cura emocional al Espíritu Santo y siempre será así. Nuestra cura emocional está en Jesús. Y aquí yo estaré compartiendo la palabra de Dios, que también es mi pasión, hablar de su palabra, hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida y de lo que Dios hace y puede hacer en su vida, y necesito compartir, ¿no? Entonces, si usted me está acompañando ahora, sea bienvenido. Si me va a escuchar después, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su corazón, que usted sea impactado por la palabra de Dios, que usted tenga esa oportunidad de tener un momento con el Espíritu Santo en su casa para buscar la intimidad con Dios, para buscar esta comunión, esta conexión, que yo te digo, nosotros pasamos por tantas aflicciones, ¿sí o no? Estamos viviendo en un tiempo tan difícil, en un tiempo tan complicado, ¿verdad que sí? Pero no hay nadie, no hay nada que sea imposible para Dios, y no hay nadie que pueda se apartar de la presencia de Dios. Si usted conoce al Espíritu Santo con intimidad. Yo sé que nos vienen procesos difíciles, nos vienen circunstancias difíciles, nos vienen muchas veces experiencias complicadas que nosotros pensamos que vamos a desmayar o que no vamos a poder soportar. Pero yo te digo que nosotros solas, ya antes de empezar la prueba, ya la damos por perdido. Pero si tenemos con nosotros al Espíritu Santo, que nos alienta, que nos fortalece, que nos acompaña, que nos da la mano, que nos tira hacia adelante, sin Él no podemos hacer nada. Por eso, yo siempre estoy insistiendo. Bienvenida, Sandra, qué gusto tenerla aquí. Yo estoy insistiendo siempre con todo el mundo que en mi proceso el objetivo de Dios era hacerme encontrarme con Él cara a cara, de decirme: mira, Poliana, yo te estoy acompañando en su proceso y veo que estás intentando todo el tiempo hacer las cosas a su manera, hacer las cosas por su fuerza, y no vas a lograr. Vas a quedar estancada, vas a quedar paralisada. Llegará un momento que tú puedes hasta avanzar un poco en tu propio conocimiento, entendimiento, pero llegará un momento en que no podrás hacer nada. Porque yo te digo, las cosas que pasan en nuestra vida no son solo en lo que tú ves, en lo natural, porque la lucha mayor es en lo sobrenatural. Hay un mundo espiritual que está ahí en una batalla,
para que tú alcances el objetivo que Dios trazó para ti, que Dios había trazado para mí. Y yo solo podría vencer esta batalla si yo adentrase al mundo espiritual, a lo sobrenatural de Dios, para entender aquel proceso, para pelear con la herramienta correcta, con la herramienta designada por Dios, que es su palabra, que es comunión con Él, que es tiempo de ayuno, de consagración, de quebrantar mi carne. Entonces nosotros muchas veces estamos luchando y no estamos logrando avanzar en el proceso porque quizás estamos luchando con la herramienta equivocada, con tus herramientas. Y no es con tus herramientas. Dios es que nos da la herramienta, pero también nos da el plan, nos enseña cómo tiene que ser, por cuál camino tú vas a proseguir, por cuál camino tú no tienes que proseguir, el momento de parar, el momento de seguir, el momento de hablar, el momento de callar, el momento en que tengo que clamar, el momento en que tengo que esperar. Entonces todo tiene un propósito, todo tiene un tiempo y todo tiene que ser hecho bajo la guianza del Espíritu. Entonces, así como el tema, el taller del Espíritu Santo, cuando yo puse este tema que Dios ministró a mi corazón, nosotros podemos entender, pero taller, ¿qué es un taller, Polana? Es como un taller de coches. Es similar. Porque el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos en un proceso, Él nos lleva al taller. Él nos lleva al lugar donde Él con sus propias manos va a trabajar en nosotros y nos va a traer la restauración. Usted puede pensar que de la misma manera que Dios, de la misma manera como un profesional trabaja ahí en el taller para arreglar un coche, es similar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si usted mira el proceso que pasa un vehículo en un taller para que sea restaurado, arreglado o hasta mismo fabricado, confeccionado, es muy similar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando usted tiene un coche que está fallando, que tiene un problema, usted le lleva al taller. Y la primera cosa que hace antiguamente a un profesional de taller se le llamaba maestro. Cuando usted le lleva al taller al maestro, el maestro la primera cosa que va a hacer es hacer una evaluación. Esta evaluación incluye mirar cómo está la situación del coche, mirar cuál es la fabricación del coche, de dónde viene, la procedencia, qué es lo que le falta, qué tiene que ser reparado, si hay que cambiar alguna pieza, si hay algo que está fuera de lugar, que tiene que poner en su lugar. Él lo que va a hacer es una evaluación. De la misma manera hace el Espíritu Santo con nosotros. Él nos mira y piensa, mira, hay cosas que necesitan ser reparadas. Y ahí es cuando entramos en el proceso de reparación, poner las cosas en su lugar. Mira, este vehículo, él fue fabricado para funcionar de una manera, para un objetivo, para un lugar específico. Y así somos nosotros. Dios nos fabricó para un momento específico, para un lugar específico y con una función específica. Ah, pero todos los vehículos son para andar. Sí, nosotros vamos a caminar en la presencia de Dios, pero todos tenemos una función específica. Así como hay varios modelos de vehículos, así somos nosotros. Dios nos creó con un propósito específico. Y para este propósito, no se puede poner la misma pieza en todos los modelos. De la misma manera como Dios ha restaurado la vida de una persona para una función, contigo será de otra manera. Entonces, cuando nosotros entramos en el proceso de restauración y nos ponemos en la mano del maestro, en el taller, entonces Él va a hacer como Él quiere, de la manera que sea necesaria. Y otra cosa, después de hacer la evaluación, ¿qué es lo que Él hace? Hay un presupuesto. El maestro viene con el presupuesto. Mira, para poner las cosas en su sitio hay que pagar un precio.
Y este precio va a depender si la persona está dispuesta a pagarlo o no. Muchas veces nosotros miramos el precio y lo vemos muy caro. Ay, no, eso es muy caro, me quedo como estoy, así sin funcionar. Cuando yo cuando esté dispuesta a pagar este precio tan alto, entonces llevo el coche al taller. Y muchas veces hay personas que están paradas sin cumplir su propósito, no, se llenando de polvo, porque no están dispuestas a pagar el precio necesario para que su vida sea restaurada, reparada, porque uno piensa, me va a costar, me va a doler, va a ser difícil, y así como estoy, está muy cómodo, así está todo tranquilo, pero no estás funcionando, no estás cumpliendo tu función, no estás haciendo para lo cual tú fuiste creado. Dios te creó con una función para que ella sea ejecutada, no para que usted esté parado. Y para que usted cumpla su función es necesario pasar en el proceso del taller. ¿Y qué estás esperando? Tú puedes pagar este precio. No intentes buscar un taller más barato. ¿Qué es lo que hacemos? Ese está muy caro. Voy a un más barato, no tendrá la pieza original, no me va a arreglar quizás de la misma manera, pero me va a servir, te va a servir por un tiempo. Hacer las cosas a nuestra manera nos sirve por un tiempo, pero llegará un momento que empezarás a fallar. Las cosas no van a funcionar como debería. Y às vezes puede quedar peor que antes. Por eso debemos llevar nuestro cuerpo, nuestra alma al taller del Maestro, que es el Espíritu Santo, porque Él nos pondrá las piezas originales, nos dará la función original. Yo un día compartí este mensaje volviendo al plan original. Às vezes estamos haciendo cosas que no están en el plan de Dios. Nosotros tenemos un plan original y tenemos que volver a este plan original. Pero Poliana, cuando yo estaba cumpliendo este plan original, para mí me ha costado mucho, he sufrido mucho, pasé por experiencias muy marcantes, muy dolorosas. Sí, es verdad. Pero mira, tú tenías la compañía del Espíritu Santo y seguirás teniendo. Y yo te digo, el mundo en que estamos viviendo, es imposible vivir una vida sin dolor. El dolor, el proceso, habla de nuestro propósito. No hay una vida sin dolor cuando hemos decidido hacer la voluntad del Padre. Pero el dolor no viene porque Dios nos quiere ver sufrir. El dolor viene porque Él nos quiere hacer crecer. ¿Me entiendes? Así como un coche va en el taller muchas veces, tiene que arrancar todas las piezas y hacerlo todo otra vez para que funcione de manera perfecta. Entonces, si no estamos funcionando como debería, es porque quizás las piezas están fuera de lugar. Y el Espíritu Santo viene a poner todo en su lugar. Y es eso lo que Él hace cuando nosotros estamos en procesos dolorosos. Lo que Él está haciendo es poniendo las cosas en su lugar. Te poniendo en el lugar específico, en el lugar donde Él quiere usar su vida, donde Él quiere trabajar contigo. No creas que tal como tú estás es como Dios te quiere. Él tiene un propósito en su vida y Él está esperando que tú te pongas en la posición de restauración para que Él te pueda levantar y sigas cumpliendo su propósito. No vas a dar frutos si no estás cumpliendo tu propósito. No tengas miedo de ir al taller. Hay un precio a ser pagado, es un precio alto, sí, pero valdrá la pena. Valdrá la pena porque solo después de pasar por el taller del Espíritu Santo podrás funcionar como es debido, prosperarás en sus caminos, las cosas te saldrán bien, las cosas van a fructificar, tus oraciones empezarán a ser escuchadas. ¿Por qué? Porque te has dispuesto a pasar por el proceso como es debido. No huiste del proceso. No huiste del taller del Espíritu. A veces estamos ahí en medio del taller, uno se va, se marcha. No puedo soportarlo. Y deja las cosas a medias.
Y Dios nos quiere hacer volver. Vuelve al taller. Vuelve a la intimidad con el Espíritu. En el taller hay intimidad. Es ahí donde conocemos el corazón del Espíritu Santo, donde conocemos su voluntad para nuestra vida, donde Él nos muestra quién somos, donde Él nos enseña de verdad cuál es su camino, quién eres. Às vezes estamos hace años caminando en la presencia de Dios y no sabemos nuestro propósito. Pensamos que es una cosa y luego pensamos que es otra y luego pensamos que es otra. Y eso es porque no conocemos nuestra identidad en Cristo. Y en el taller, el Espíritu Santo te da una identidad. Te hace vivir lo que de verdad para cual fuiste creado. Si estás teniendo dificultad en conocer de verdad quién eres, en el taller del Espíritu Santo, Él se va a revelar a ti. ¿Por qué? Porque ahí no hay máscaras. Ahí es cuando te quedas desnudo delante de Él. Desnudo como Boliana, ahí no se puede esconder lo que está en su alma. Porque Él va a averiguar todo, hasta lo más mínimo detalle, pieza por pieza, para ver qué es lo que está pasando. Porque tú no estás funcionando bien. No estoy funcionando bien, voy al taller. Él deshace todo el vehículo para encontrar de verdad dónde está el problema. Y cuando Él encuentra, Él repara. Cambia la pieza si es necesario, pero Él no te hace proseguir sin antes trabajar en lo que necesita ser trabajado. Mientras Él no repara todo el vehículo para que usted de verdad funcione como es debido, Él no termina el proceso. Si sigues en el proceso, es porque todavía Él no ha terminado contigo. Necesitas quedar ahí en el taller. Pero cuando salgas de ahí, saldrás para vivir una nueva vida en Cristo, para vivir un nuevo proyecto. Dios tiene tantos proyectos en nuestra vida. Hoy, muchas veces, después de pasar por todo eso, yo puedo entender el porqué del proceso, pero muchas veces cuando estamos pasando, no entendemos. Y a veces Dios no nos revela el porqué. Y eso es difícil de aceptar, porque siempre cuando nos viene algo difícil, lo primero que hacemos es preguntar, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? A veces Él nos revela, hija, es para eso, pero hay veces que no. Hay veces que Él se calla, porque Él quiere probar nuestra fe y nuestra dependencia. Y ser probado en la dependencia de Dios es muy difícil. Ser fiel sin ver, sin sentir, sin escuchar su voz es difícil, porque pensamos nos ha abandonado. Me tiró aquí en este taller, me abandonó. No, no te abandonó. Te está mirando de lejos. Está acompañando el proceso. Él solo espera que usted dependa de Él. Crea que el proceso es necesario. Confíe. Enfoque en lo que va a pasar después del proceso. Cómo vas a funcionar, cómo vas a ejercer su identidad, cómo vas a vivir el propósito de Dios en su vida. Cómo vas a dejar de dar con la cara en la pared todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno no vive su propósito, da con la cara a la pared todo el tiempo. ¿Por qué? Intenta hacer las cosas como uno piensa que tiene que ser hecho. Siempre nuestro corazón está equivocado. La primera intención del taller es que dejemos de ser guiados por nuestra razón y por nuestras emociones. Cuando permitamos que el Espíritu nos guíe y no nuestra emoción, siento que tengo que hacer eso. Ay, este sentir muchas veces es engañoso. Nuestro corazón es engañoso. ¿Cuántas veces he hecho decisiones importantes porque yo sentía? Y pensaba, no es de Dios, y no era mi sentimiento. Estaba siendo guiada por mi sentimiento, por mi razón, calculando si yo hago eso, será mejor para eso, será mejor para mis hijos así, será mejor para mí así, será mejor para mi trabajo si yo hago eso. Y no es lo que a mí me parece, es lo que el Espíritu Santo quiere. Pasar el control de nuestras decisiones y de nuestra vida al Espíritu Santo nos cuesta, principalmente para los que son controladores.
al que le gusta tomar las decisiones de todo, se siente más confiante. Y tenemos que pasar hasta nuestra confianza para Él. Permitir que el Espíritu Santo controle nuestra vida es aprender a depender. Y tomar partido, eso se queda atrás. No, yo decido. Tú ya no decides más. Él decide por ti. Él sabe el momento que tú tienes que volver al taller otra vez para un mantenimiento. Mira, tienes que pasar por mantenimiento. Se te acabó el aceite. Hay que cambiar el agua. Eso es para toda la vida. De vez en cuando el Señor nos lleva otra vez al taller para pasar por un proceso de revisión, a ver qué hace falta reparar. Hay que equiparlo más, porque está entrando en un nuevo nivel. Para este nuevo nivel tendré que poner más aceite, hay que cambiar el agua, hay que reparar aquí y ahí para que pueda soportar las circunstancias que vendrán contrarias en este nuevo nivel. Entonces, hay que permitir que el Espíritu Santo haga eso por nosotros. Si vamos a decidir, queremos huir del proceso. Y huir del proceso nos hace volver al final de la cola. Pero no hay cómo huir. Damos vueltas, pero vamos a parar en el mismo lugar. Entonces es mejor enfrentarlo ahora que pasar tiempo volviendo a lo mismo. Volviendo a sentir los mismos sentimientos, las mismas emociones. Como lo he hecho yo, volví a la depresión. Cuando pensaba que mejoraba, volví a la depresión. Cuando pensaba que me levantaba, volví otra vez, me frustraba. Porque quería hacer las cosas a mi manera. Quería decidir por mí misma. Quería decir a Dios, mira Dios, en esta área de mi vida lo decido yo. En esta otra puede ser que tú decides, pero en esta no. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere solo una parte de ti. Él quiere su corazón por completo. Él quiere controlar su vida por completo. Porque solo así puede funcionar. Solo así puede funcionar. Porque nuestras bases no están firmes en la voluntad de Dios. Cuando Dios construye, sus bases son sólidas. Pero las nuestras no. Son vulnerables. Y no se puede compactuar con la voluntad de Dios. Nuestra voluntad no puede compactuar con la voluntad de Dios. Tiene que ser solo la suya. Porque la nuestra es falla. Y nos va a dejar en la mano más adelante, como ha hecho conmigo. Tuve que aprender. Yo soy muy testaruda. Yo reconozco que a veces insistía. Y Dios, por su misericordia, no desistía de mí. Y nosotros con nuestra insistencia e ignorancia, el Señor sigue insistiendo en bendecirnos. ¿Merecemos? No merecemos. Yo reconozco que no merezco. Por mucho que he luchado con Dios para no cumplir con lo que Él quería para mí, porque yo quería otra cosa, otros proyectos, quería estudiar otra cosa, quería vivir en otro lugar. Pero de verdad, Él sabe nuestro futuro. Y Él sabe que si usted sigue haciendo las cosas a su manera, más adelante te vas a estrellar. Porque usted no puede ver el futuro. Usted ve la hora, pero Dios conoce el futuro y Él sabe que cuando usted hace su voluntad, ahí podrás vivir una vida fructífera, próspera en Él. ¿Me entiendes? Entonces, yo quiero dejar esa palabra para ti. Voy a finalizar en 2 Corintios 3:18, que dice así: porque todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Nos vamos transformando en su imagen, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Cuando Dios entra en nuestra vida para transformarnos, es para que nosotros nos hagamos más semejantes a Él, que tengamos el carácter de Cristo. Y es difícil porque su carácter es perfecto. Y abandonar nuestro carácter es difícil. ¿Sabe cuál? Te voy a dar un ejemplo que Dios nos prueba. Dios permite muchas veces esta prueba
la mayor lucha que tenemos es con nuestro ego, es con el yo. Te voy a dar un ejemplo de la serpiente en el Edén. Él no se presentó y dice, mira, adórame, yo puedo hacer eso para ti, aquel otro no. Él enseñó el ego de Eva. Mira, si usted lo hace, tú serás parecida a Dios. Te asemejarás a Dios, tendrá el poder de Dios. Lo que el enemigo quiere hacer es que nosotros intentar hacer con que creamos que podemos sin Dios. Eso es lo que el enemigo hace. Él no aparece para que nos adoremos. Él es muy astuto. Él quiere hacer que creamos que podemos sin Dios, que tenemos mucho poder, que tenemos inteligencia, que somos muy expertos. Usted no hace falta hacer la voluntad de Dios. Tú puedes seguir la vida por ti misma. Hoy el eslogan es, tú puedes. ¿Sí o no? Miramos la internet, tú puedes hacerlo. Tú tienes todo lo que necesita. Mira para dentro de ti, tú tienes todo el poder, tú tienes todo lo que usted necesita para hacer lo que quieres, para vencer. ¿Y qué hace el enemigo? Hacer que el hombre mire para él. Pero la palabra nos dice todo lo contrario. Nos dice que si no miramos a Jesús, si no nos apoyamos en su poder, en su misericordia, en su amor, ¿qué somos nosotros? No somos nada. No permita que el enemigo ponga esas cosas en su mente. De que tú puedes hacer a su manera que te saldrá bien. No te saldrá bien. Te digo de verdad. Yo todavía soy joven, pero he vivido muchas experiencias con Dios de dolor. Intentando probar a mí misma que podría hacer las cosas por mí. Y por fin Dios, con misericordia y paciencia, me ha hecho entender, no, hija, apoyada en tu inteligencia, no puedes. Soy yo que hago todo en su vida. Solo yo te podré llevar en un lugar donde tú podrás prosperar, donde tú podrás ser alguien en mí, en mi amor, donde tú podrás bendecir a través de mi espíritu que está en ti. No es porque tú tengas nada. Y Él quiere hacer eso en su vida. Entonces busca esa intimidad con el Espíritu Santo y no huyas del proceso, para que no estés dando vueltas y vueltas y volviendo al mismo lugar. Crea que Él tiene un proyecto precioso en su vida. Y Él va a usar a ti así como tal como tú eres. Te va a moldear, te va a poner las cosas en su sitio, pero seguirás siendo tú. Y Él te creó con ese propósito y no se asemejará a nadie. El propósito que Dios tiene en su vida es diferente de todo el mundo. Y seguirá siendo un propósito precioso para Él. Y verás que, mira, sin Dios en mi vida, controlando mis decisiones, mis caminos, yo no puedo llegar a mi propósito. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar ahí. Que tú puedes enviar este video a otras personas para que sean bendecidas. Y el próximo lunes esté aquí conmigo a las 12 del mediodía compartiendo este tiempo precioso de la palabra de Dios. Yo te voy a dar una llave. Mira, nosotros pasamos los días viendo tantas cosas. Usted sabe que si usted se dedica 40 minutos de su día para leer la palabra en un año, ¿podrás haber leído la Biblia 2 veces? Y perdemos hasta más de 1 hora viendo cosas que no nos traen nada. No dejes de tener este tiempo con Dios de la palabra que alimenta. Es el agua que tenemos que cambiar del vehículo todos los días, que tenemos que mirar si hace falta, porque llegará un momento que sin esta agua usted no va a funcionar. Verá que las cosas empezarán a fallar. No dejes de leer la palabra de Dios, de meditar en ella, de alimentarse de esta agua que puede saciar la sed que está en su corazón. Amén. Gracias. Dios te bendiga mucho.